Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 21 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Impulsividad o discipulado. La cita la encontramos en Judas 20, donde dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos confronta y nos lleva al reconocimiento de nuestro pecado, primero para salvación y luego para la santificación que tanto necesitamos. Que quites de nosotros el mundo, que quites de nosotros la manera de pensar tan egoísta y tan idólatra, para que podamos realmente vivir en esa libertad, la cual nos lleva a adorarte como debemos adorarte, mi Dios. Gracias te damos porque la obra que tú has empezado nadie la puede obstruir, pero ayúdanos a colaborar, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, el tema muy interesante hoy acerca del discipulado o la inmadurez de la impulsividad. Difícil la palabra para mí, pero bueno, dice, en el Señor no había nada que revelara un carácter impulsivo, como tampoco nada de flemático, o sea, digamos emocional. Él no se llevaba por las emociones, ¿no? Más bien, siempre estaba y mostraba una fortaleza serena que jamás degeneraba en pánico. Él nunca respondía, ni siquiera en sus momentos más críticos. El Señor mostró este pánico, el cual es tan apto de ver en el ser humano. Dice, la mayoría de nosotros desarrollamos nuestro cristianismo siguiendo las pautas de nuestra propia naturaleza. Realmente no nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es conocer a Cristo y de esa manera confiar que el Espíritu Santo irá obrando en nosotros la obra que es imposible que nosotros llevemos a cabo, especialmente con impulsividad, sí. Ok, entonces, el carácter impulsivo más bien es un rasgo de la naturaleza humana, de la naturaleza antigua. Y el Señor siempre la ignora y no se deja manipular ni se deja empujar, llevar empujones por nuestra impulsividad. Porque lo que eso hace, si Él cediera a nuestras insistencias, si Él cediera a nuestros arranques emocionales, lo que haría es que obstaculizaría el desarrollo del carácter o de la vida del discípulo. El Señor está obrando una redención, no solamente que ha empezado con la reconciliación con el Padre, que bueno, uno diría que con eso es suficiente, pero lo que pasa es que Dios está redimiendo nuestra manera de pensar, Dios está redimiendo nuestro carácter, todo lo que se quedó como completamente sucio desde el jardín del Edén, después de la caída, todo lo que se quebrantó en nosotros, su carácter, cómo se distorsionó tan horriblemente. Dios está restaurando el carácter de su Hijo Cristo Jesús en nosotros. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8, que Dios nos predestinó y nos justificó y nos llamó y nos glorificó, pero todo esto fue con el fin de restaurar en nosotros la imagen de Dios que teníamos en el jardín del Edén, hasta mejor, porque en Cristo tenemos un mejor Adán. Entonces, dice así, si quieres, dice, comprueba cómo el Espíritu de Dios pone brida. Brida quiere decir como freno. Cómo el Espíritu de Dios nos frena cuando nosotros estamos actuando en una forma impulsiva. ¿Y cómo lo hace? Lo hace haciéndonos conscientes de nuestra
insensatez. O sea que Dios realmente como que nos hace pasar una vergüenza. O sea, que cuando nosotros actuamos de forma impulsiva, ya sea que hacemos un compromiso de forma impulsiva o decimos que vamos a pagar algo cuando no lo podemos pagar o que vamos a llevar a cabo algo cuando no lo podemos hacer. Inclusive yo voy a tomar ese estudio, o sea, cosas hasta buenas y luego no lo podemos hacer y nos hace pasar una vergüenza porque nos muestra que nosotros impulsivamente vamos caminando por ahí haciendo compromisos y cosas que realmente no podemos llevar a cabo porque el desarrollo de nuestro carácter todavía está muy inmaduro, muy estancado. Entonces dice, cuando esto sucede, que el Señor hace que pasemos una vergüenza, dice que automáticamente genera en nosotros muchas veces el impulso de autovindicarnos, de autojustificarnos. Y en vez de realmente bajar la cabeza y decir, Señor, tienes toda la razón del mundo, que yo evidentemente no me conozco para nada a comparación de cómo tú me conoces y cómo yo soy tan irresponsablemente compulsiva y no pienso ni dos veces en todo lo que hago y digo, cuando en el fondo puedo ver que todavía no tengo la madurez. Entonces dice, ser impulsivo es una actitud aceptable en un niño. O sea, cuando recién caminamos, cuando recién empezamos a caminar y recién empezamos en nuestro cristianismo, no es nada incomún, vamos a decir, de que pensamos que vamos a cambiar el mundo, que vamos a ser los misioneros más exitosos, y eso es normal porque todavía estamos como niños muy inmaduros, pero esa inmadurez es desastrosa en un adulto. Ahora, hay personas que dicen que nosotros no podemos juzgar la vida espiritual de otra persona. Sí, pero para algo el Señor nos da como medidas naturales para poder más o menos percibir lo que debe estar sucediendo también en el espíritu. Vamos a decir, un niño cuando tiene meses o tiene un añito, tiene un comportamiento que lo aceptamos porque decimos, solo tiene un añito, es un bebé, y aceptamos mucho comportamiento que no vamos a aceptar cuando ya la criatura tiene, vamos a decir, 8 años o 10 años. Bueno, tampoco vamos a decir que tú como madre o padre estás esperando que un niño camine al año o a los 14 meses o lo que sea. Bueno, si ese niño no está caminando a los 18 meses, indudablemente vas a decir que algo no está bien. Es lo mismo con nuestra vida espiritual. No podemos estar para siempre en pañales. No podemos estar para decir, sí, hermana, yo he caminado con el Señor 30 años. Y nomás esa actitud te va diciendo, bueno, los 30 años como que no han pasado tanto por ti, ¿verdad? Entonces dice, el impulso ha de ser dominado, porque no es que Dios no quiere que seamos apasionados o que no quiere que tengamos iniciativa, ¿no? No se trata de eso, de que seamos personas totalmente pasivas y que parezcamos que hemos perdido la personalidad y que simplemente somos como un espárrago, que no tenemos ni nada porque somos religiosos. No, está bien que tengamos iniciativa, está bien que tengamos pasión y compromiso, pero no podemos simplemente ser impulsivos y dejar todos los compromisos y mostrar una inmadurez cuando somos confrontados especialmente por el Señor. Ese impulso, esa iniciativa, esa pasión que tenemos ha de ser dominada, es decir, por el Espíritu Santo, quien quiere domarnos y dominarnos, ¿no? De tal manera que Él vuelva toda esta pasión como realmente dirigida en adoración al Señor, que vivamos vidas que son apasionadas, pero que no son impulsivas, que están como medidas y maduras en el Señor, porque esto es de bendición para el Señor y para nosotros también, ¿verdad? Esto requiere disciplina, requiere que no estemos también yéndonos de aquí para allá. Hoy por hoy es muy fácil ir a una iglesia y si algo no te gusta,
¿Qué hacemos? Impulsivamente nos vamos, no tratamos de arreglar nada, no tratamos de conversar, no oramos pidiéndole al Señor si podemos quedarnos o tenemos que irnos. No, simplemente agarramos y nos largamos relativamente. Esto lo veo yo en el Instituto Bíblico para la Mujer. Personas apasionadas, quiero estudiar la palabra de Dios, quiero servir a Cristo. Y cuando se le da la oportunidad de hacer la mínima tarea, entonces muestran a su inhabilidad de cumplir una tarea, y no solo eso, que si la confrontas, entonces te terminan metiendo algún tipo de patada. Y todo esto lo he hecho yo también, y no quiere decir que ya nunca más lo voy a hacer, pero tristemente a veces pasan años y años y años y no vemos ningún tipo de crecimiento. Pensamos que somos como héroes y que no necesitamos estar disciplinados bajo la poderosa mano del Señor. Dice, todo el edificio del discipulado cristiano se construye por completo sobre la base de la gracia sobrenatural de Dios. Nada de esto podemos hacer en nuestro propio esfuerzo. Simple y sencillamente tenemos que caminar el día a día, irnos sometiendo a la palabra del Señor y a las cosas que el Señor trae en nuestra vida para disciplinarnos. Cuando estamos siendo impulsivas, cuando estamos siendo lo que nosotros llamamos buenamente como apasionadas, así, Dios nos va llamando la atención y hacemos bien en no justificarnos. Dice, lanzarse a caminar sobre el agua es fácil para quien posee un carácter impulsivo, ¿verdad? Será yo lo voy a hacer. Lo difícil es andar sobre la tierra seca comportándose como un verdadero discípulo. El día a día, el perseverar. Lo fácil es empezar cualquier tarea, empezar cualquier misión y cualquier evento especial. Lo difícil es llevarlo a cabo cuando nadie se está inscribiendo, cuando nadie va a participar. Eso lo es difícil, lo difícil. Mantenerte con tu palabra, si se lo has dicho al Señor, ser una persona que honra su sí y que honra su no, ¿verdad? Entonces, si no, se lo podemos preguntar a Pedro y nos responde a través de la escritura en Marcos capítulo 14, 54. Acuérdense cuando Pedro, con su impulsividad, se lanzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, lo cual no lo culpamos, está bien, eso puede ser maravilloso. El problema es que cuando las cosas se pusieron difíciles para Jesús, cuando fue arrestado y estaba siendo llevado camino a la cruz, Pedro, se mantuvo bastante de lejitos, tan es así que lo negó 3 veces, diciendo a las personas que él no conocía a Jesús, que él no tenía nada que ver con él. Y esto es lo que no queremos en nuestra vida, que nosotros realmente no estemos dependiendo de una impulsividad y que realmente no podamos mantenernos firmes cuando es necesario que estemos firmes. Dice, para resistir la crisis, miren qué cierto que es esto. Miren esto. Para resistir una crisis, vamos a decir, no nos hace falta la gracia de Dios. ¿A qué se refiere el hermano? Esto parece a veces tan difícil de entender. Bueno, vemos que el mundo resiste crisis terribles, resiste enfermedad, resiste la muerte de seres queridos. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen con esa gracia divina que nosotros como cristianos decimos tener? No, porque la soberbia del ser humano basta para aportar las fuerzas necesarias para hacer frente a las tensiones. Y si no, mira las personas que prefieren sufrir y pasar por crisis terribles antes de ceder y aceptar su condición de pecador y que necesitan volver a nacer, que necesitan un Salvador. Dice, pero para vivir 24 horas al día como un verdadero creyente, leal al Señor, haciendo frente al trabajo cotidiano como un discípulo de Jesús en el anonimato, donde nadie te conoce, donde nadie te reconoce, donde nadie te respeta, ahí es donde se hace bastante difícil seguir y vivir para Cristo. Sí que resulta imprescindible la gracia sobrenatural de Dios. Para eso sí. Ahí necesitamos que Dios nos sostenga para no justificarnos, para no abandonar, porque no nos están dando los derechos que nosotros pensamos que son nuestros. Tenemos la idea innata de que hemos de realizar cosas
excepcionales, grandes empresas para Dios, pero no es así. Es necesariamente, ¿verdad? Normalmente no es así. Hemos de ser excepcionales en las cosas comunes y vulgares de la vida diaria y santos en las calles de nuestra ciudad entre la gente común. Y esto no se aprende en 5 minutos. Esto se aprende en toda una vida con el Señor y debe haber constancia. De nada sirve que estás 3 meses estudiando la Biblia y de ahí como 10 meses ya no. Y después serviste al Señor en algún ministerio o estabas intencionalmente evangelizando a la gente, pero ya no. Entonces tú miras tu caminar y ¿por qué estás esperando una cosecha de madurez? Si cada vez que la cosa se puso difícil saliste corriendo. Bueno, eso nos pasa cuando no estamos sometiéndonos y dependiendo de la gracia de Dios para vivir como Él y vivir para Él. Bueno, gracias nuevamente por haber estado conmigo. Espero de todo corazón verte mañana.